Hola compañeros de primer año, bienvenidos bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a nuestra segunda clase del año, que es la primera clase ya con contenido de primer año. Soy el profe Serra de Lengua del Joven Labrador, espero que estén muy bien. Bueno, miren, tengo acá impresa, la ven, ¿no? La clase número 2, que tiene que ver con nuestro primer tema, el primer tema que vamos a ver en este primer año de lengua, que es texto, párrafos y oraciones. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto de párrafos, un conjunto de oraciones que nos transmiten un mensaje, un contenido. Un texto es un escrito, vamos, cualquier cosa que transmita un mensaje, que transmita un contenido y que esté escrita, que forme parte del discurso escrito, es un texto. Es decir, que un libro es un texto, un mensaje de WhatsApp es un texto, un correo electrónico es un texto, un cartel en la calle, en la vía pública, es un texto, una carta que le escribo a mi novia o a mi novio, a un amigo, a un familiar, una carta es un texto. Y un texto está conformado de párrafos y de oraciones. Bueno, miren, en la primera página de la clase número 2 lo que van a encontrar precisamente es una ficha teórica, la ficha teórica número 1, donde ustedes van a tener que leerla para saber puntualmente qué cosa es un texto, qué cosa es un párrafo y qué cosa es una oración. Esta clase, la clase número 2, tiene fecha de entrega y la fecha de entrega es el lunes 5 de abril. ¿Está bien? Les recuerdo que es muy importante cumplir con las fechas de entrega para no atrasarnos. Pero pasemos directamente a la clase. ¿Cómo se hace la clase? Bueno, miren, lo primero que yo les pido es que lean un texto que les voy a dar. Les doy un texto muy cortito, que tiene unos poquitos párrafos. El texto se llama, el título del texto es Un pueblo en la costa. Un pueblo en la costa. Bueno, lo que les pido es que ustedes lo lean en voz alta y a medida que lo leen en voz alta, se graben. ¿Cómo me tengo que grabar, profe? Leyendo. Bueno, fácil. Todos los teléfonos celulares tienen una aplicación que se llama grabadora de voz. Vayan a la grabadora de voz, presionen el botón rojo para grabarse y una vez que ustedes estén grabando, lean este texto en voz alta, fuerte, claro, respetando los signos de puntuación. Ya saben, una coma es un silencio cortito. Un punto es un silencio o una pausa más larga. ¿Está bien, no es cierto? Respetando los signos de puntuación. Un signo de pregunta es una pregunta, es decir, es una oración entonada en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cambiará este pueblo mío alguna vez? Esa oración, que es una pregunta, está entre esas orejitas que son los signos de pregunta. Cuando vean un signo de pregunta es porque la oración adquiere entonación de pregunta. Bueno, hay que leerla como una pregunta. Entonces digo, respetamos las comas, respetamos los puntos, respetamos los signos de pregunta. Una vez que leyeron en voz alta y que grabaron este texto en la grabadora de voz, profe, no, mi teléfono no tiene grabadora de voz, ¿qué hago? Bueno, si el teléfono no tiene grabadora de voz, en general todos los teléfonos tienen una aplicación de grabadora de voz, búsquenla. Pero en caso de que no tuviera grabadora, vayan al WhatsApp y presionen el micrófono, mantengan presionado el botoncito del micrófono y grábense leyendo como un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio de WhatsApp, ¿está bien? Una vez que tienen la grabación del texto Un pueblo en la costa, leída fuerte, clara, en voz alta y respetando los signos de puntuación, se la van a enviar al preceptor. Ese archivo de audio, sea de WhatsApp o sea de la grabadora de voz, se lo mandan al preceptor y el preceptor me lo va a su vez a reenviar a mí. Ese es el primer punto, el punto A. Quiero saber cómo leen en voz alta. A ver, la lectura en voz alta es obligatoria, ¿está bien? La única forma de aprobar mi materia es leyendo en voz alta. No me importa si leen despacito. No me importa si leen así, si leen deletreando. El pueblo no es muy grande. No me importa que lean así. Necesito que lean, porque la única forma de aprender a leer es leyendo. Y a medida que ustedes se acostumbren a escuchar sus propias voces, van a leer cada vez de manera más natural, más fluida,
y mejor. Pero para leer, para aprender a leer, no queda otra que hacerlo. Entonces, sea como sea que lean, es obligatorio este primer punto. Necesito saber cómo leen en voz alta, ¿sí? Para ir depurando esa lectura en voz alta. El punto B, tenés que responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del texto? Bueno, el título del texto, ya está acá. No hace falta que les diga. ¿Cuántos párrafos tiene un texto? Ustedes saben, ¿no? De acuerdo a lo que dice la ficha teórica, ¿qué es un párrafo, profe? Y, a ver, un párrafo es un conjunto de oraciones que desarrollan una idea o un tema específico, distinto de los demás párrafos dentro del texto. O sea que un párrafo es una agrupación, es un conjunto de oraciones que están separados por un punto y seguido. Y cada párrafo desarrolla una idea, y nada más que una. ¿Y cómo diferencio un párrafo de otro? Porque al final del párrafo hay un punto y aparte. Y después del punto y aparte, yo empiezo a escribir abajo en un párrafo nuevo. Cuando empieza un párrafo nuevo, empieza una idea nueva. ¿Está bien, no es cierto? Recuerden, un texto habla de un tema en general. Un pueblo en la costa. Pero cada párrafo después va a ir desgranando una idea puntual, específica sobre ese tema central. Por ejemplo, el primer párrafo me explicará dónde está ubicado el pueblo y si es grande o es pequeño. El segundo párrafo me hablará de lo que hacen los hombres de ese pueblo. El tercer párrafo me hablará de lo que hacen las mujeres, los niños, los viejos y así. Entonces, el texto aborda un tema general, pero cada párrafo en particular se refiere a un tema específico dentro de ese tema general. ¿Está bien, no es cierto? Y un párrafo está conformado de oraciones. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el título del texto? Siempre respondan en forma de oración. El título del texto es, entre comillas, cierran comillas y me escriben el título del texto. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Responden siempre en forma de oración, como alumnos de secundario de primer año. Este texto tiene exactamente tantos párrafos. ¿Está bien, no? Recuerden, un párrafo se diferencia de otro porque termina en un punto y aparte, y el otro párrafo, el párrafo nuevo, siempre empieza abajo. Entonces, ¿un párrafo qué es? Un grupo de oraciones que se refieren a un tema, a una idea específica dentro del texto. Cuando el párrafo termina, empieza otro párrafo en el renglón siguiente, en el renglón de abajo. Y ese punto que le da fin al párrafo se llama punto y aparte. ¿Por qué? Porque ahora empieza otra idea, en otro párrafo nuevo, abajo. La tercera pregunta del punto B, ¿cuántas oraciones tiene este texto? Bueno, cuenten las oraciones. Está bien, ¿no? Recuerden algo, una oración es la menor unidad de sentido del discurso escrito. ¿Cómo reconozco una oración? Profe, fácil. Una oración empieza en mayúscula inicial, termina en un punto y tiene sentido. Se tienen que dar las tres condiciones. Es decir, una oración tiene que empezar en mayúscula, necesariamente, tiene que tener sentido, tiene que tener significado, tiene que significar algo y tiene que terminar en un punto. Eso es una oración. Entonces quiero que cuenten exactamente la cantidad de oraciones que tiene el texto Un pueblo en la costa. ¿Está bien? El punto C dice, ¿de qué cosa habla cada párrafo? Entonces, si yo les expliqué que cada párrafo desarrolla una idea en particular referente al tema general, y el tema general del texto es un pueblo en la costa, entonces cada párrafo me va a contar un aspecto diferente de ese pueblo. Cada párrafo va a desarrollar una idea distinta que me va a dar cuenta de un tema en particular, siempre referido al tema general, que es un pueblo en la costa. Entonces, de esta forma ustedes tienen que responder. El párrafo 1 habla o desarrolla como idea principal la ubicación del pueblo y lo describe. El párrafo 2, a ver, lo leo acá, el párrafo 2 se refiere o habla acerca de las actividades que desarrollan los hombres a lo largo del día. De esa forma quiero que me expliquen de qué cosa habla cada párrafo. Van a tener que leer de vuelta el texto y van a tener que
pensar, che, ¿el párrafo 1 de qué habla? Ah, habla de esto. Respondo. ¿El párrafo 2 de qué habla? Y el párrafo 2 me cuenta qué es lo que hacen los hombres del pueblo. ¿Y el párrafo 3 de qué habla? Y el párrafo 3 me cuenta otra cosa. Y el 4 me cuenta otra cosa. ¿Está bien, no es cierto? Entonces, en el punto C, en forma de oración, siempre en forma de oración, quiero que me escriban el tema principal de cada párrafo. De cada uno de estos párrafos. Que son, ya lo sabemos, grupos de oraciones que hablan de un tema específico dentro del tema general del texto. El punto D, en el punto D, ustedes tienen que elegir una oración de cada párrafo, una, y me la van a tener que escribir completa. Es decir, el punto D lo que dice es, elegí una oración de cada párrafo y volví a escribirla tal y como aparece en el texto. Entonces, elijan una oración del párrafo 1 y escríbanla completa. Empiecen en mayúscula, terminen en punto. Elijan una oración del párrafo 2 y escríbanla o transcríbanla completa. Empiecen en mayúscula, terminan en un punto. El punto número E es el más divertido. Acá ustedes van a tener que escribir. Van a tener que escribir un texto. Entonces, ese texto es un texto muy sencillo. Va a tener un título. El título va a ser Mi mejor amigo. Ustedes van a contar acerca de su mejor amigo. Van a escribir un texto acerca de quién es su mejor amigo. Y ese texto que tiene este título, Mi mejor amigo, va a tener 4 párrafos. 4. Ya sabemos que un párrafo es un conjunto de oraciones que tratan un tema específico dentro del tema general del texto, que es mi mejor amigo. Entonces, el párrafo 1 me va a tener que contar, me va a tener que dar información general acerca de quién es mi amigo. ¿Está bien? En el párrafo 1 ustedes me van a tener que contar cómo se llama, cuántos años tiene, dónde y cuándo lo conocí, dónde vive, cómo se compone su familia y cómo es que nos hicimos amigos. Todo eso en el párrafo 1. Escriban oraciones cortitas, oraciones cortas, separadas por puntos seguidos. Una vez que terminan el párrafo 1, pasan a otro tema, es decir, inauguran el párrafo 2. Y en el párrafo 2 me van a tener que hablar de cuáles son las costumbres de mi amigo, de cómo es mi amigo. O sea, en el párrafo 1 yo conté información general acerca de mi amigo. En el párrafo 2 yo quiero que me cuenten sus costumbres, es decir, cómo se viste, qué tipo de música escucha, qué deportes o actividades practica, a qué escuela va, si es hincha de algún club de fútbol, qué cosas lo divierten más, si tiene algún hobby, ¿no es cierto?, que le guste, qué cosas no le gustan, qué cosas le disgustan, cómo es su carácter, cómo es su personalidad. Eso en el párrafo 2. Me cuentan cómo son las costumbres de este amigo que tengo. El párrafo 3, recuerden, termino un párrafo, punto aparte, sigo abajo en un párrafo nuevo. Inauguro o empiezo un párrafo nuevo. El párrafo 3 tiene que hablar acerca de las razones por las que es mi mejor amigo o amiga. Está bien, ¿no es cierto? Entonces, ustedes me tienen que dar en el párrafo 3 como mínimo 3 razones por las cuales yo me considero amigo de esa persona. Cosas en las que nos parecemos, cosas en las que somos diferentes, y básicamente por qué yo considero que esa persona es mi amiga. Obviamente tengo un afecto por esa persona, la quiero, la estimo. Bueno, ¿por qué? Eso es en el párrafo 3. Termino el párrafo 3, punto y aparte, empiezo un párrafo nuevo y acá voy a contar otra cosa. Voy a contar una anécdota, una experiencia, una vivencia que yo haya tenido junto a ese amigo querido que tengo. Entonces, un texto. Voy a escribir un texto con un título. El título es Mi mejor amigo. Recuerden, el título va arriba de todo, siempre centrado, al medio de la hoja. Dejo un renglón en blanco y empiezo a escribir los 4 párrafos. El primer párrafo, describo a mi amigo. Cuento cómo se llama, quién es, dónde vive, cómo es su familia. El segundo párrafo, cuento sus costumbres. El tercer párrafo, cuento las razones por las que esa persona es mi amigo. Y el último párrafo, el cuarto, voy a contar una experiencia, una vivencia que hayamos tenido juntos. ¿Está bien? Una anécdota. Y entonces, ahí ya tengo un texto que va a tener un título
y 4 párrafos. Siempre en torno de un mismo tema general. Ese mismo tema general es mi mejor amigo. ¿Se entiende? Obviamente tienen, miren, tienen una página completa para escribir, ¿eh? Pueden escribir. Recuerden escribir en oraciones cortitas, oraciones cortas que terminan en un punto y seguido, y cuando finalizo el párrafo, punto y aparte, empiezo un párrafo nuevo. Entre párrafo y párrafo dejen un renglón en blanco, siempre. El punto F, lo tengo acá, el punto F, ya habla de oraciones. Recuerden, una oración es la menor unidad de sentido o de significado de la lengua escrita. Profe, ¿existen oraciones de una sola palabra? Sí. Por ejemplo, yo digo llueve. ¿Eso es una oración, profe? Sí, es una oración. ¿Por qué? Porque tiene sentido, tiene significado. Alguien me está informando que en este momento está lloviendo, llueve. Porque empieza con mayúscula, la L de llueve empieza con mayúscula, L mayúscula. En consecuencia, toda oración debe comenzar con mayúscula inicial, y porque finaliza en un punto. Yo escribo llueve, punto. ¿Es una oración? Es una oración. Cumple los 3 requisitos que tiene que tener una oración. Tiene sentido, empieza con mayúscula, termina en un punto. Si no cumple los 3 requisitos al mismo tiempo, no es una oración. Entonces lo que yo les pido, en el punto F, yo les doy una serie de palabras, una detrás de la otra, y lo que yo quiero que ustedes me digan es si esas palabras, que están escritas una al lado de la otra, forman o no oraciones. Si son o no son oraciones. Entonces, ustedes me tienen que decir, si es una oración, marcan con una cruz. Y si no es una oración, ¿por qué no lo es? ¿Por qué ese conjunto de palabras que están escritas una a continuación de la otra no forman una oración? Y mira, este conjunto de palabras no forman una oración porque no empiezan con mayúscula inicial, porque no terminan en un punto, porque este agrupamiento de palabras no tiene sentido, no significa nada. No significa nada, y si no tiene sentido no es una oración. ¿Está bien, no es cierto? Entonces, quiero que me marquen, en caso de que no sea una oración, ¿por qué no lo es? Entonces van a marcar la casilla con una X o la van a pintar de un color, verde flúor, por ejemplo, los que trabajen directamente en Word. Bueno, hasta acá, compañeros, la clase número 2.